Bienvenido a Paranormalmente. Tú y yo sabemos que el mundo que te venden por la televisión es una cáscara vacía. Hoy, escucharemos al coronel Baños y al maestro Enrique de Vicente, y juntos, vamos a rasgar el velo. Prepara, porque después de esto ya no habrá vuelta atrás. Mira a Venezuela, y no veas solo un país en crisis. Mira el espejo de lo que ocurre cuando el poder real decide que las leyes internacionales son simples estorbos. Te lo voy a decir claro. La diplomacia es el disfraz. La guerra y el petróleo son la verdadera piel de la bestia. Pero no porque seas amigo mío, ni porque te admire, sino porque me parece un excelente regalo para uno mismo o para familiares, amigos que les interese el tema, este libro tuyo, que más que una reedición es un renacimiento del primer libro que publicaste. Así se domina el mundo. ¿Por qué? Porque has añadido numerosos contenidos nuevos y además está ilustrado de una forma muy, muy, muy inteligente. Así que lo que yo te proponía era hablar sobre un par de capítulos del libro, pero yo creo que es tan extenso y la actualidad, esto estaba hablado hace tiempo, pero la actualidad nos ha sobrepasado tanto que vamos a centrarnos sobre todo en uno. El gran negocio y la gran mentira, perdón, porque esto se puede caer, el gran negocio. Por eso soy inimitable, básicamente. En fin, porque, bueno, ojo, nunca olvido algo que en lo que Trump creo que es en lo único que es un maestro, en que la televisión y la mediacracia que nos domina es un show, que lo importante, eh, si me permites un excurso, aunque sea en tu canal, lo importante no son las tonterías que uno diga, sino con la convicción absoluta con las que las diga. Decía Adolf Hitler en Mein Kampf. Y eso es así. O sea, esto es así, simplemente. Así que no olvidando eso nunca, querido Pedro, te quería preguntar, quería que nos explicaras, no me voy a enrollar más, acerca del gran negocio que es la guerra, pero empezando por una noticia que hoy me ha conmovido favorablemente. Y es, dejando de lado la narcodictadura de Venezuela y dejando de lado, no, metiéndonos en cómo se pasan por el sobaco las leyes cuando quieren provocar una guerra, la valiente declaración de Julian Assange, que ha denunciado la concesión del Premio Nobel de la Paz a Ana Corina Machado, cuando realmente es la justificación para una guerra. Cuéntanos. Mira, efectivamente, es que además, sabes que ahora ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales la última intervención o una de las últimas intervenciones de la señora María Corina Machado en una televisión que decía que es que atacar militarmente Venezuela es un acto de amor. Hombre, Oh, vamos a ver. Es un tema muy delicado porque obviamente ha habido un drama humanitario tremendo, es el mayor éxodo que ahora mismo hay en el mundo, los de venezolanos que han tenido que salir de su país. Primero eran personas pues, intelectuales, personas solventes, luego ya ha sido pues, personas humildes, ¿no? Que han tenido que salir con lo opuesto del país por todo lo que allí estaba sucediendo. Pero claro, lo que para resolver una situación que podemos juzgar de injusta, lo que no se puede es cometer una injusticia mayor. Y sobre todo no se puede vulnerar un derecho internacional que ahora mismo está sujetado por hilos, por decir que no existe claramente, y lo estamos viendo ahora mismo como, por ejemplo, el secretario general de la ONU estaba queriendo provocar una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente para tratar de evitar un ataque militar. Un ataque militar que da toda la sensación de que ya está todo preparado. Preparar un ataque militar lleva mucho tiempo, más de lo que cualquiera se puede pensar, salvo que sea un ataque muy puntual, y eso lleva, hay que preparar no solamente el aspecto táctico, sino también, muy importante, el aspecto logístico para que haya una continuidad de las operaciones en el tiempo. Y esto vemos que ya está todo preparado. Está todo el despliegue militar hecho, en la parte naval enfrente de las costas de Venezuela, luego fuerzas preposicionadas ya, incluyendo fuerzas logísticas, a capacidades logísticas en Puerto Rico, donde Estados Unidos ha abierto cuarteles que tenía cerrados o que tenía semicerrados, los ha potenciado y también tiene fuerzas entrenando, por ejemplo, preparándose para el combate en selva
en lugares como Panamá, aparte de que también tiene fuerzas preposicionadas en otras islas del entorno caribeño. Pero fíjate lo que está sucediendo, por ejemplo, que luego nos quejamos de lo que hacen otros países, con razón también, pero por ejemplo, estos, para mí, asesinatos extrajudiciales con estos que ahora denominan narcoterroristas y que en aguas internacionales les ametralla y que además, cuando el jefe de la operación militar pide al que ya ahora es el secretario de guerra, ya no de defensa, de guerra, al PTGES, y así lo ha dicho él, cuando le pide, le dice, oye, oiga, que mire, que ha quedado dos vivos, y dice, pues mátalos también, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se supone que es un criminal, si estamos hablando de que es una democracia y queremos respetar los principios democráticos, a esas personas habría que capturarlos, llevarlos a un juicio justo. Oye, y si luego efectivamente son narcotraficantes y además terroristas, que es algo cuestionable, ese segundo apellido, pues efectivamente el juez le castigará con los años de prisión que sean, como si son prisión permanente revisable o lo que sea, ¿no? Te quiero decir, pero no, pues si, es que además tú fíjate que probablemente si lo hiciera cualquier otro país, todo el mundo aquí pondría el grito en el cielo. O sea, tú imagínate que nosotros, España, cada vez que hay alguien que está cruzando el estrecho cargado de droga, pues desde un helicóptero la ametralláramos y dije, ¿qué ha quedado uno vivo? Pues remátalo también, ¿no? Evidentemente se nos echaría toda Europa y todo el mundo encima. Y en cambio, pues lo estamos viendo con naturalidad en lo que está pasando en Estados Unidos. Te tienen exactamente donde quieren, distraído, cansado y sumiso. La mediocracia no es un accidente, es un diseño. Utilizan el marketing para moldear tus deseos y la manipulación mediática para que ames tus cadenas. ¿De verdad crees que eliges libremente lo que piensas? Quiere decir que permanentemente las grandes potencias se saltan, y digo todas, se salta a la torera la legalidad internacional cada vez mucho más vulnerada y violentada. En cambio, por los pequeños y medianos países nos gustaría que de verdad hubiera una legalidad internacional que ellos no van a cumplir jamás. Y fíjate que yo en el libro yo hablaba del lawfare, que precisamente muchas veces es intentar aplicar a los demás normativas para restringir sus movimientos o sus actividades, pero que en cambio tú a ti mismo no te restringes nunca si te consideras que estás en una situación de poder. Entonces, esto es verdaderamente terrible, Enrique, porque lo que estamos hablando, se te va a volver a caer, lo que estamos hablando es precisamente de cómo los poderosos hacen lo que les da la gana. Pero fíjate, si viéramos ahora mismo ese libro, fíjate, escrito en 2017, porque fíjate, escrito a partir de 2015 y publicado en 2017, hace 10 años. Claro, ¿qué sucede? Yo quise hacer un libro donde lo que fuera la esencia fuera eterna, es decir, lo que llamaba los principios inmutables de la geopolítica. Y es verdad que ahora, por ejemplo, este libro le ha actualizado los ejemplos, ha añadido muchas más cosas, como tú dices, los gráficos que los hizo una ilustradora maravillosa, Enar. Pero mira, ¿cuál es la cuestión? Que esos principios, si ahora cogiéramos uno por uno todos los puntos, verías que de todos podemos hablar, de todos. Todos coinciden exactamente con lo que está sucediendo. Todo, exactamente, Enrique. Mira, por ejemplo. Explícanoslo, por favor. Mira, por ejemplo, el primero que empiezo, la economía manda. Si tú ves ahora mismo el discurso de ayer, que lo tengo aquí delante, si quieres lo analizamos, el discurso de ayer de Donald Trump de hace muy pocas horas, que nos decía Tucker Carlson que iba a anunciar la guerra ya, la invasión de Venezuela, que luego no lo anunció, todo es economía, todo es economía. Fíjate, de darles, por ejemplo, de ofrecerles a los casi 2 millones de militares estadounidenses un cheque que se lo está mandando ya de casi $2.000 por la celebración de los 200 años de historia de Estados Unidos. Pero habla de cómo quiere reducir el gasto, por ejemplo, en calefacción de los estadounidenses, una vez más de cómo quiere mejorar la situación de los estadounidenses, para qué sirven las sanciones, todo es economía, porque la situación económica de Estados Unidos, tanto lo micro como lo macro, está terrible. Y todo es economía, todo es economía. Pero mira, por ejemplo, otro, el burro y las alforjas. ¿Quién es el burro que se ha puesto a las alforjas como tontos de capirote que somos? Los europeos. Unos europeos liderados por insensatos que solo piensan en llevarnos a la guerra porque Estados Unidos ha sido muy listo, se ha quitado del medio y a nosotros nos ha puesto las alforjas de ir a la guerra contra Rusia. Perdona, Pedro, pero disculpa que difiero un poco contigo. ¿Insensatos o psicópatas? Las dos cosas, porque mira, tú oyes hablar, y lo siento, hay que decirlo claramente, a la señora Kaja Kallas, la alta representante, la jefa de la diplomacia, que es que solo habla de guerra, nunca jamás habla de paz. Y nieta de un dirigente comunista, correcto, o Bueno, hija, perdón, no, hija. ella
juró los principios comunistas de la Unión Soviética de niña. Porque ahora resulta que todos son superdemócratas de toda la vida, que nacieron en el seno de la democracia. Es toda una farsa. Ella venía de una familia del poliburó, de la nomenclatura. O sea, ¿qué nos va a venir a contar ahora esta mujer? Pero bueno, pero mira, todo lo demás, por ejemplo, lo mismo, el patada a la escalera, otro de esas grandes frases que yo me he ido inventando para hacerlo muy ilustrativo. La patada a la escalera es: yo ya tengo el arma nuclear, que a nadie más se le ocurra tener el arma nuclear, pero yo me considero con el derecho incluso de utilizarla, pero los demás nadie puede tener. Es decir, yo ya he subido por esa escalera, he alcanzado la cima, doy una patada para que nadie más suba por ella. Y todo lo demás igual. Fíjate que, por ejemplo, hablamos, querido amigo, las armas de comunicación masiva. Nunca se han utilizado más que ahora estas armas de comunicación masiva para engañarnos, para manipularnos. Solo hay que ver los telediarios. Es bochornoso, Enrique, bochornoso. O bien estas tertulias, porque mira, tú decías de la política, lo mismo, que también hablo de la política. Hoy la política es puro marketing. Puro marketing. Y todo es dinero. Cuando tú ves una portada en la que sale un personaje político famoso, ha pagado por ella. Han pagado por ella. Hay una entrevista de un político en cualquier medio, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, están pagando por ellas. Y nunca ha habido tal podedumbre en el periodismo. No significa que no haya periodistas buenos y que se jueguen el tipo. Pero ese es el problema, que está todo, y todo es puro marketing. Saben decir las palabras adecuadas, como dices tú, con la gesticulación más grandilocuente posible, para abrir los telediarios. Y muchas veces más, el directo lo saben hacer para que justo sea a las 9 en punto, a las 3 en punto, cuando empiezan los telediarios. Todo es puro marketing y todo es puro dinero. Absolutamente todo, querido amigo, absolutamente todo. Y ya te digo, si cogiéramos punto por punto, encaja todo, absolutamente todo. Hace 10 años, hoy, y estos principios van a ser eternos, como decíamos, pero hay que adaptarlos al momento actual. Y además un momento en el que vemos de plena convulsión mundial. Estados Unidos ve que no puede enfrentarse directamente contra China y está aplicando lo que yo ponía ahí, las estrategias indirectas o las del cerco y contracerco. Dice, yo no puedo ir directamente a una guerra contra China, que es mi gran adversario, pues lo que hago es que me voy a centrar en el continente americano, lo que ellos llaman ahora el hemisferio occidental, pero sí, con la intención de hacerle la contra indirecta a China, para ver si expulso a China de todo este continente americano. Porque lo de Venezuela, ojalá de verdad fuera para salvaguardar la democracia y los derechos humanos de los venezolanos, que en otros intereses geopolíticos y económicos. Y mientras tanto, a nosotros, a los europeos, que somos tontos de remate, pues nos enfrenta contra Rusia, eso sí, siempre y cuando le compramos el armamento, se lo compremos a Estados Unidos, que para eso hemos tenido que incrementar a petición, no, a indicación, digamos, autoritaria de Estados Unidos, los presupuestos de defensa. Y así, ¿tú crees que ahora mismo Alemania, que hoy ha anunciado otros 50.000 millones de euros para armamento, pero si está pasando una situación terrible Alemania, que ha tenido que pedir a la Unión Europea, a la Comisión Europea, que se puedan seguir fabricando vehículos de combustión a partir de 2035, porque si no tenía que despedir a 300.000 empleados del sector de la automoción. Y dice que ahora va a gastar 50.000 millones en armas, pero si no las tienes. Es decir, es que esto todo parece como un disparate, ¿no? Y en esa situación estamos, querido Enrique. Por eso te digo, si cogiéramos el índice punto por punto, veríamos que podemos hablar de cada uno de ellos durante horas, porque sigue siendo absolutamente válido. Porque esa es la situación. Y ojo, y estamos en una situación muy crítica, querido amigo, tremendamente crítica, en la que vemos... El coronel Baños no suele hablar por hablar. Escúchame bien. El 2027 no es solo una cifra, es un muro. Estamos caminando hacia un punto de inflexión donde los escenarios que nos esperan son tan oscuros que preferiría seguir durmiendo. Estados Unidos, y ahí lo pone, fíjate que en su estrategia de seguridad nacional recién publicada, ellos hablan de recuperar el poder estadounidense, quiere decir que lo estaban perdiendo, reconocen a sí mismos sin decirlo, reconocen con esas frases que estaban perdiendo ese poder, reinventar Estados Unidos, reforzar su influencia en todo el planeta, que claramente la estaban perdiendo, porque claro, es que estamos hablando de que estamos viviendo, que es que no nos mentalizamos, un verdadero punto de inflexión histórico que además no sabemos en qué va a desembocar, querido maestro, porque lo que está haciendo la Unión Europea es de locos. Ahora, fíjate, hoy las manifestaciones masivas
de nuestros queridos agricultores y ganaderos en Bruselas, incluyendo de españoles, que tienen toda la razón del mundo, porque mientras estos insensatos trabajan para intereses no sabemos de quién, están destruyendo el campo de toda la Unión Europea y muy especialmente de España. La están destruyendo. Y todo para traer, mientras tanto, para traer productos de otros países que no cumplen ninguna normativa, ni sanitaria, ni laboral, ni medioambiental, ni de la protección de los animales, del bienestar animal, absolutamente nada. Todo lo que le exigen a nuestros agricultores y ganaderos, que desde aquí, por supuesto, les mandamos un abrazo y siempre les seguiremos apoyando. Pero fíjate, y claro, la gente ya se empieza a hartar y que decían, es que esto lo tendrían que hacer también en España, ir allí al Palacio de la Moncloa y empezarles a tirar la porquería de las vacas, tirársela allí encima y que no pudieran ni salir de allí. Porque se están, y además, ministros de aquí de España diciendo, qué bien el acuerdo Mercosur, lo ventajoso que va a ser, Ah, 200 millones de personas de y mercado, con que es Marruecos, mentira, y que con es Marruecos mentira. también. Bueno, lo de Marruecos ya es una locura total, ¿no? Pero, y así todo lo demás, es decir, bueno, lo que estamos viendo claramente, otro de los principios que pongo en el libro es el quítate tú para ponerme yo. ¿Qué es lo que le está diciendo China a Estados Unidos? Y Estados Unidos está resistiendo. Le dice, oye, quítate ya, que ya no eres el gran poder, quítate del medio que era el poder soy yo. Y es lo que claramente le está diciendo. Porque es así, ya te digo, si es que cogeríamos el libro punto por punto y podríamos hablar durante muchas horas. Pero voy a dejar que me preguntes, que tú es el que tienes que preguntarme, no me dejes que yo siga hablando. No, a mí me encanta porque por una vez no me dedico a hablar yo más que los invitados y a interrumpirles continuamente, pero es que es tan coherente tu discurso y está en la admiración que te tengo a otros también, pero bueno, es imposible, o sea, ya sería un kamikaze si te interrumpiera. Tan solo quería decirte, más que una pregunta, decirte, ojalá, todos nosotros, empezando por los jóvenes, tomáramos ejemplo de los agricultores y cuando nos quieran llevar a una guerra en la que no pintamos nada, en la que no ganamos nada, porque no es contra nuestros enemigos, sino contra los que se han inventado una vez más las élites, ojalá saliéramos a la calle. Pero va a ser que no, más bien nos pondremos mirando a Cuenca. No olvidemos el ejemplo de los agricultores, apoyémosles a ellos y a todos los que luchen por una causa justa. Porque en el caso de los agricultores, perdón, me permito añadir, es que estamos luchando por nuestra salud, por nuestra alimentación, porque nos van a traer productos de fuera envenenados con pesticidas, con un montón de cosas en Marruecos que están echando lo que les da la gana. No, no sé, en Hispanoamérica, en esos sitios, pero cosas que están prohibidas aquí, allí lo están echando. Pero Perdón. mira, maestro, el otro día ponía un tuit replicaba un tuit de unos franceses que decían que el 50% de los pollos que ya se comen ahora mismo en Francia provienen de Ucrania. No sabemos en qué condiciones. Aquí los huevos ya empiezan a ser también de Ucrania, porque como además aquí todos, ya sabes, todo problemas. Aquí no se pueden tener las jaulas, ya nadie puede tener sus gallinitas, ya nadie Eso, puede tener su perivencia. eso. Todas esas jaulas de las gallinas se las hemos mandado a Marruecos. Ellos ahora, en esas mismas jaulas, crían las gallinas que nos venden a nosotros. Digo, pero vamos a ver, es que de verdad aquí no hay alguien que sea un poco sensato, que vaya a poner un poco de orden y todo lo demás igual. Y luego fíjate, por ejemplo, tú has dicho, otro de los principios que pongo en el libro es la creación del enemigo. Es que es muy fácil crear enemigos. Eso se ha hecho siempre a lo largo de la historia y hoy es más fácil todavía. Lo estamos viendo cómo y precisamente con estos medios de comunicación, con todo lo que significan las redes sociales, que están absolutamente manipuladas, que no me cansaré de repetirlo, todas, sin excepción, todas, porque ahí trabajan los servicios de inteligencia, los ejércitos, los gobiernos que pagan para silenciar mensajes, para potenciar y viralizar otros. Y es muy fácil, lo estamos viendo cómo de repente al que quieren pasa de ser un salvaje criminal asesino y al día siguiente es un héroe. Y al día siguiente es un héroe. Lo han hecho con este salvaje de terrorista, yihadista, salafista de Al-Golani en Siria. Y de repente le ponen una chaqueta y una corbata y donde pedían 10 millones por su captura de dólares, pues de repente es el gran líder mundial. Vamos, una persona a imitar. Que tú fíjate qué ejemplo estamos dando para otros que quieran ser terroristas, que digan, oye, pues me voy a meter yo también en el terrorismo, a ver si también me consideran un líder mundial. Pero lo mismo, y pasa con el señor Zelensky. El día que a Zelensky se le quiera destruir,
y solamente hace falta que le piden a sacar todos los escándalos de corrupción, que aquí Sí, sí, se pero silencian perdona, constantemente, le destruirán y lo mismo que han creado un héroe, pues mañana y pasó de ser, pues eso, alguien de la farándula a ser un gran héroe, vamos, la persona del mundo mundial, la más destacada, y el día que quieran destruirle, le destruirán, pues como están haciendo Estados Unidos, que Nos fabrican héroes de usar y tirar mientras los hilos de Ucrania se mueven en despachos que tú nunca verás. Ídolos de barro alzados por la corrupción para que no mires hacia donde realmente se está quemando el mundo. Es hora de que veas quién sostiene la antorcha. le dice, oye, o haces lo que yo te digo, o te voy sacando todos los muchos escándalos de corrupción. Y le dirá, y el siguiente eres tú. Con lo cual, o firmas, o el siguiente que voy a sacar tus escándalos directos es lo relacionado contigo. Y así, pero es que oye, además, lo fácil que es destruir o crear un héroe o destruir a alguien, maestro. Y esa es la realidad. Entonces, precisamente por lo que hablamos, todo lo que significa hoy las redes sociales, lo que significa estos medios de comunicación, pues absolutamente corrompidos por todos los lados, que lo vemos a comprado. diario, que lo vemos a diario. Oye, perdón, ya no solo comprados, es que sería capaz de entender de lo importante es mi supervivencia y la de mi familia, pero es que hay gente, no, que lo hacen voluntariamente, que es que se han convertido a la causa de sus jefes, la que sea. Ah, lo hacemos en nombre de la democracia, de la izquierda, de la derecha, de no importa qué. Pero volviendo al tema que tú habías comentado, Perdona, maestro, es que has dicho, otro de los principios es el de siempre divide y vencerás. Pero hoy eso lo hacen ya no con los adversarios, lo hacen con nosotros, con los ciudadanos, que nos ha convertido en hooligans políticos. Es que es intencionado, porque de esa manera saben que una vez que tienes una parte de la población fanatizada, hagas lo que hagas, y lo estamos viendo, da igual que haya escándalos de corrupción, que haya escándalos de acoso sexual, que te hayas robado el dinero a manos llenas, que seas un sinvergüenza integral, que estés un mentiroso, un psicópata. Te da igual, porque tienes una parte de la población, y lo estamos viendo, que te va a seguir defendiendo con uñas y dientes, sin porque duda, les has fanatizado y lo estamos viendo de un lado y de otro, exactamente igual. Y eso es el divide y vencerás aplicado al contexto social actual, en el que vemos que es tan fácil convencernos de cualquier cosa porque somos mucho más manipulables de lo que nos creemos, mucho más manipulables, precisamente por toda esta, primero por una educación deficiente, cada vez más deficiente, y luego no tengamos ninguna duda que precisamente por todas estas capacidades que permiten los medios tecnológicos en los que estamos todos inmersos. Esa es la realidad, querido maestro, y con lo cual, pues somos tiernas ovejitas que nos llevan al matadero y encima vamos felices y aplaudiendo, ya sabes, que vivan las cadenas, porque oye, esto es maravilloso. volviendo a ese tema que habías apuntado, que noticias de ayer mismo empiezan a señalar ya a Zelensky como el centro de gravedad de la inmensa corrupción que está masacrando a Ucrania en su enfrentamiento, en su defensa contra la invasión rusa, pero todo un invento de la Unión Europea, de Estados Unidos. No vamos a hablar de eso, ya se habla mucho en tu canal. Pero hay que recordar que hay precedentes. Saddam Hussein, desde él a Gaddafi, eran nuestros dictadores puestos ahí, y luego los dictadores, perdón, no los nuestros, los de ellos, pero luego les masacraron sin ningún problema y eran los malos malísimos. Cuéntanos, por favor. Mira, fíjate, también lo cuento ahí. Claro, es que lo que fácil que es destruir a alguien o manipular, utilizar a alguien cuando te interesa. Efectivamente, Saddam Hussein le dieron, muchas ciudades de Estados Unidos le dieron las llaves de oro de la ciudad. Francia le dio la Legión de Honor. Le dio la Legión de Honor a Saddam Hussein, que es muy desconocido. Alemania le mandaba todo tipo de medios, porque cuando interesó que se enfrentara con Irán, entonces el Irak de Saddam Hussein era maravilloso. Cuando empezó a no cumplir las directrices de los poderosos, cuando quiso, por ejemplo, que fue, ahí vino la guerra, ahí vino, ese es el verdadero motivo de la invasión de Irak en 2003. Porque claro, aquí todo el mundo dice, entonces, si lo de las armas de destrucción masiva era mentira, ¿por qué de verdad atacó Se Irak? las habían dado Atacó Irak, ellos, se las habían pero, dado. pero es que efectivamente, el, pero es que además el problema era económico, porque quería, como pongo en el libro, empezar a negociar la venta de petróleo en euros, que aunque nosotros lo empezamos a usar el 1 de enero de 2002, 4 años antes ya funcionaba en los mercados internacionales. Y quería vender el petróleo en euros y no en dólares.
algo que Estados Unidos no podía permitir, no podía permitir. Y ahí vino toda la falacia, pues como lo que nos están contando de Ucrania, como lo que nos cuentan de Venezuela, todo puro engaño. Y además con la complicidad de estos periodistas, de estos medios de comunicación, que veías ahí, ahora mismo, puedes ir a podemos ir a las hemerotecas, Saddam Hussein, las barbaridades, que no sé qué, que decapita gente, que no sé cuánto, que tiene palacios de oro, que era todo mentira, o gran parte era mentira. Gran parte. Lo mismo que cuando Gaddafi, que recordemos que Gaddafi había hincado la rodilla, venía aquí hasta el Parlamento Europeo, venía a dar conferencias, y se inventaron que si tenía unos tubos que también iban para armas de destrucción masiva, que si no sé cuánto, que si no sé qué, unos periodistas ingleses pagados para ello, todo pura farfolla. Pues como está pasando ahora, y cuando se cansen de Zelensky, nos dirán, y aquí estos políticos, hoy nuestro presidente del gobierno dándole la mano y diciendo que le va a seguir apoyando, pues será porque como son amigos de la corrupción, pues no lo sé bien. Pero dices, el día que se canse, dirá, ¿yo? Pues como dicen ahora, yo a Ábalos, pero si no le conocía de nada, si no sé, un hombre que pasaba por allí, no sé quién era. La fontanera, yo, pero si está, un día la vi en una revista, no la, vamos, es que no la había tratado nunca. O sea, porque son capaces de eso y Qué decir, triste. es que yo no sabía los escándalos que había de corrupción en Ucrania con Zelensky. Si yo lo hubiera sabido, cómo yo le hubiera dado la mano, cómo yo no sé qué. Porque, ¿sabe? Como estamos tan habituados además a que nos mientan y ellos lo saben hacer con tanta naturalidad, con tanto desparpajo, lo vemos todos los días, pues oye, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Pero ya lo verás cuando a Zelensky se lo quieran cargar, nos enteraremos de todo lo que hay detrás. Claro. Vamos, que ya lo sabemos, pero se enterará el gran público de todo lo que hay detrás, todo lo que ahora mismo están tapando por todos los lados. Y así es todo, gran maestro. ¿Qué te voy a contar a ti, que llevas toda la vida en esto, llevas muchísimos años en esto y conoces todos los entresijos de la manipulación social, ¿verdad? Imagina que mañana despiertas y tu teléfono no enciende. Ni la luz, ni el agua, ni internet. El evento Carrington es una amenaza real, un pulso del sol que podría devolverte a la prehistoria en un suspiro. ¿Estás preparado para sobrevivir sin la tecnología que hoy te esclaviza? Perdona, me lo vas a contar todo, porque sinceramente, leyendo la primera edición, pero sobre todo he leído mucho más de esta nueva versión de tu libro, que se titula Así domina el mundo, he aprendido multitud de cosas, sobre todo en síntesis, porque de repente no te expandes como yo a un tema, a otro, no, das una síntesis perfecta, una arquitectura mental para cualquiera que quiera empezar a entender cómo funciona realmente el mundo. Cosa más preocupante ahora y más necesaria que nunca, porque nos llevan a una guerra aquí en Europa. Es indispensable la lectura de ese libro. Por eso, y no por la amistad y la admiración que siento hacia ti, es por lo que lo recomiendo como una lectura necesaria. Es más, propongo lo siguiente. Como hay amigos que nos están viendo desde toda España y también desde Hispanoamérica, propongo que si en su biblioteca pública no lo tienen, lo pidan, porque las bibliotecas públicas tienen un dinero para comprar un libro y es un libro indispensable para que se lea en cada pueblo, en cada lugar. Que no lo tienen en tu biblioteca, pídelo porque hay unos fondos y hay muy poca gente que dice, oye, quiero que me traigan este libro. Y mientras tanto, si no lo tienen, pídelo a través de tu comunidad a cualquier otra biblioteca de la comunidad. O sea, no te digo que lo compres, sí que lo leas, porque es un libro que sería indispensable para todo el mundo, para la secundaria. A tantos profesores y maestros que hay, ellos van a aprender mucho y se lo van a poder explicar y leer fragmentos del libro a sus alumnos. Perdona, Pedro, que me he No, enrollado. te agradezco mucho. Además, mira, No, querido pero maestro, paso un tema. no, Hemos perdóname, hablado, solamente me gustaría, si me permites añadir, por que favor, además precisamente todos esos gráficos que son viñetas, que hay un centenar, lo hicimos con toda la idea para atraer a un público muy juvenil, porque necesitan leer los jóvenes, precisamente estos jóvenes a los que quieren llevar al matadero, porque nosotros eso, tenemos ya una edad y es más difícil ya que nos coja la guerra, ¿no? Para todos estos jóvenes que quieren llevar al matadero, como tú decías, con gráficos muy ilustrativos, con viñetas que ya te pronostican lo que va a haber dentro en el texto, para atraer precisamente que luego ya no solamente vean los dibujos, sino que luego pues vean claramente, lean el texto, ¿no? Porque creo que es muy importante que esta juventud maravillosa que tenemos, en algunos casos la han despistado intencionadamente,
pues que consigan efectivamente, pues que consigamos que lean, que es tan importante, ¿verdad? En todos los Totalmente, sentidos. totalmente. Bien, yo te quería hablar algo que tú has hablado, pero que tú tocas en el libro. Quería recordar en cuanto a que ahora vemos que los fondos de inversión, que son los que controlan el mundo realmente, y las fortunas que hay detrás, son los grandes interesados y los que ganan una millonada con las guerras, con la pandemia, con no importa qué. Pero me remonto a hace casi un siglo, hace 90 años, cuando un gran patriota americano, el general Smedley Butler, denunció a los financieros de Wall Street que intentaron convertirle en el Mussolini norteamericano. Y su discurso se tituló War is a Racket. Lo traduzco a mi manera. La guerra es un negocio sucio. Ya entonces, y antes. Por supuesto, querido maestro. Además, fíjate, lo pongo ahí con pelos y señales de un general más que condecorado, que tenía todas las medallas principales del ejército estadounidense, hasta que se dio cuenta que simplemente era pues, un juguete. Era un juguete en manos de políticos, de negociantes, de oportunistas, y que simplemente iban a sacar beneficio. Tú piensas que, mira, las grandes fortunas siempre se han hecho a lo largo de la historia en los momentos de crisis, en los momentos de guerras, en los momentos de sufrimiento del pueblo. Es ahí donde se hacen las grandes fortunas, no en situaciones normales. Estoy hablando de las grandísimas, grandísimas fortunas, ¿no? Y además ahí pongo muchos ejemplos en el libro históricos. Y claro, efectivamente, pues como pasa ahora, tú piensas todo el dinero que va a generar esta, aunque nada más sea la preparación para la guerra, estamos hablando de decenas, de cientos, de miles de millones de euros, sabiendo la corrupción que hay en Europa, porque hablamos de esta Europa en la que hay un escándalo tras otro. Tú fíjate que el otro día han detenido a la que fue precisamente la alta representante, la señora Mogherini, italiana. La han detenido por un escándalo de corrupción. Y están metidos el Qatar Gate, el Morocco Gate, el ONG Gate, el Pfizer Gate. Todos son gates, todos son escándalos en la Unión Europea que se tapan entre ellos, porque están implicados los dos grandes grupos políticos en la Unión Europea. Y por eso siguen votando y siguen eligiendo a la señora van der Leyen, que recordemos que ya viene con una historia más que turbia, procedente del Ministerio de Defensa alemán. Y así es todo, querido maestro. Pero como entre ellos se protegen porque tienen ese escándalo de la corrupción legal que son los lobbies, donde se llenan los bolsillos, que vienen con los bolsillos rotos de todo el dinero que llegan a meter en los bolsillos. Pues entonces, claro, tienen que protegerse entre ellos, mientras a los demás, a los ciudadanos, simplemente estamos para que ser sus siervos, que nos esquilmen a base de impuestos, que nos tengan atontados, para que ellos efectivamente, cuanto más tontos seamos nosotros, más listos son ellos, evidentemente, ¿no? Y así pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Y eso es lo que estamos viviendo. Tú fíjate que ahora los que nos llamaban negacionistas, los que, como dices tú, porque no éramos tragacionistas, esa palabra tuya maravillosa, que ahora ya emplea todo el mundo, como tantas otras que has inventado tú, pues resulta que ahora todo se va sabiendo, la verdad, ya sabes, del bicho y las banderillas, porque encima todavía tenemos que seguir hablando así, para que no te penalicen y no te sancionen. Y ahora se va conociendo toda la No, no verdad. hablamos de un bicho cornudo, sino de un bicho corona. Efectivamente, pero que tú sabes, querido maestro, que ahora ya empiezan a publicarse en grandes revistas científicas, te lo empieza a publicar medios como Reuters, te empiezan a decir, o las propias farmacéuticas te reconocen, oiga, que es verdad, dice, si es que no lo habíamos experimentado. Y ahora que lo estamos ya experimentando, nos damos cuenta de los efectos secundarios que tenían. Oiga, pero si lo sabíamos desde el primer momento. Y los que no somos premio Nobel de Medicina, que somos tontos, que somos legos y hasta nos habíamos enterado nosotros. Y tú fíjate, pues poco a poco, pues como tantas cosas, lo que pasa es que ahora ya sale la noticia y ¿a quién le afecta? ¿A quién le importa? Pues no le importa a nadie, ¿no? Pues como todo lo demás. Ahora, de vez en cuando, pues hay alguna voz que levanta la voz. Mira, el otro día, eso, el yerno de Trump, en un debate en Europa, dijo, oiga, pero si es que más de la mitad de los coches de hiperlujo, que están en lugares como Mónaco, llevan todos matrícula ucraniana, reciente, que significa que ¿de dónde ha sacado ese dinero si es un país en guerra? Que está muriendo miles de jóvenes suyos todos los días en las trincheras. Pues todo, entonces acá ahora dices esto y ya sabes, pues te tienen que poner algún San Benito, pues como entonces te ponían, eres un negacionista, eres un antisocial, eres un no sé cuánto, para desprestigiarte, pues lo mismo, porque ya sabes que hay que destruir socialmente, hay que asesinar socialmente a cualquiera que eleva la voz, también lo ponemos ahí en el libro. ¿Qué está pasando ahora con la Unión Europea? Tú fíjate cómo está censurando
ya de una manera descarada a cualquiera que tiene una visión alternativa sobre todo lo que está pasando en el mundo. Y no tienen ningún reparo. Y luego te dicen, es que nosotros somos muy demócratas. Hombre, fíjese si usted que es demócrata, que está impidiendo la libertad de expresión. Fíjese si es demócrata. O te dicen que van a pagar a partir de ahora a los medios independientes. Vamos, si te pagan ya muy independiente no vas a ser. Y ya están pagando a influencers, a youtubers para que digan lo que quiere la Unión Europea que se diga o la OTAN. Entonces, y así estamos. Y piensa que esto no está empezando aquí ahora, querido maestro. Esto va a haber una ofensiva brutal contra todos los que no nos queremos someter, los que no somos tragacionistas, los que queremos seguir teniendo una visión libre y objetiva de la situación. Y van a haber una ofensiva brutal, de todas las maneras, de todo como lo saben hacerlo, de desprestigio, en fin, de pagar a gente eso para que escriba un artículo en contra tuya que luego ya queda dando vueltas por internet para siempre, aunque sea un medio pequeño. En fin. Está ya, no solo hablamos de ti, es que uno tiene que irse a la página de Cuarto Milenio y pone programa en el que colaboran neonazis. Tú ves la referencia, que es de uno de estos medios que solo reciben dinero de fuera, eso sí, progres, etcétera. ¿Y sabes quién es el neonazi? Servidor. O sea, ¿Tú? ¿Tú? sí, sí, me ponen como ejemplo, claro, porque yo he hecho una alusión indirecta en un programa, da lo mismo como fue, al sionismo. Soy neonazi. Qué fuerte. Vale. Pero mira, A mí un ejemplo. Digo porque no eres solo tú el apedreado por esto. Bueno, no voy a decir todos, cómo todos, les no, sí. llamo, por los nabos. No, también los supuestamente progres que están bien a la mamandurria, vamos a ver cuánto les dura, nos convierten en neonazis a quienes estábamos luchando contra el franquismo, no contra Franco, en su momento, cuando ellos eran bebés y sus padres estaban a su aire. En fin, no voy a seguir por ahí porque diría cosas tan políticamente incorrectas como contra Franco vivíamos mejor. En fin, vamos a seguir. Eh, te Siguiente, iba a preguntar ya, querido maestro, por cuéntanos, cambiar un poco de tema. Sé que cuéntanos estás porque haciendo, no hay sé que nadie estás, mejor que tú para llevar adelante la charla. Adelante, sin no, interrupción. vamos a hablar de temas de los que gusta a todo el mundo. Sé Sí. que ahora mismo estás haciendo viajes a Turquía, porque Ah, tú no, haces no, muchos perdón. viajes a... No, te aclaro muy brevemente para cortar ese tema. No, he hecho 2 viajes a Turquía, no pienso repetir. Vamos a ver, hay una cuestión básica. Te voy a explicar por qué no pienso repetir. Primero, tengo una edad, pero sobre todo algo. Los viajes que tengo a Egipto ya están todas las plazas. He anunciado, no solo a los grupos de quienes han viajado conmigo. En esta semana ha sido el martes, creo que por la noche, y el miércoles por la mañana ya estaban todas las plazas agotadas. Entonces no hay más. Pero ¿por qué no planificó viajes a partir de noviembre del 26? Porque mi punto de vista, muy loco, por supuesto, es que preveo un futuro, varios escenarios distópicos para 2027. Sí, lo expliqué en el encuentro con Emilio Carrillo, que todavía la gente puede adquirir online en Cuéntanos Ecocentro. porque nos interesa muchísimo a nosotros. ¿Qué En, prevés? ¿Qué en prevés? ¿Qué Ecocentro, catombe prevés, querido muy maestro? sintéticamente, muy sintéticamente. Me baso en toda una serie de elementos de cíclicos que ya te comenté brevemente, muy simples. Lo que preveo es que en diciembre de 2026 significa todo el último trimestre, comiencen los signos de posibles escenarios distópicos que se manifestarán en 2027. ¿Quieres que te diga por qué esas fechas? ¿Y qué tipo de escenarios, querido Muy maestro? simple. Vamos a ver. Es por una aplicación, hablo de varios ciclos. Los escenarios, bueno, te los cuento muy brevemente. Vamos a ver, los que me preocupan a mí, por lo cual no pienso hacer ningún viaje en avión, sí por tierra, pero ya las plazas en cuanto al anuncio están vendidas, es decir, con autobús por Extremadura, Extremadura misteriosa y Portugal. ¿Pero por qué? Porque tú sabes mejor que yo que si hay una guerra en Europa, nada, hay muchas cosas que puede hacer Putin. Punto y final. Lo ha comentado, o lo has comentado tú, con uno de los maravillosos y sabios invitados de tu canal, que en el momento en que lancen 2 armas nucleares tácticas y la gente venga al hongo,
como decíais muy bien, se lo harán por la pata de abajo los psicópatas y saldrán corriendo y nos dejarán ahí. Pero hay otra posibilidad, y es, si en un momento se quiere un golpe de efecto, no, eso, por favor, detállanoslo tú un poco más. Sería suficiente con, no con destruir una ciudad, con lanzar un arma nuclear a una determinada altura, por ejemplo, de Francia, para crear un EMP, un pulso electromagnético, y dejar cao a todo el sur de Inglaterra, al menos Francia, norte de España, Alemania. Explícanos lo que es un Sí, pulso electromagnético claro, y por qué porque están, y qué pasaría con los aviones que estuvieran en marcha. claro, porque verás, las armas nucleares, cuando explosionan, tienen 2 efectos que son los de cualquier otra explosión, que son los efectos térmicos y mecánicos. Pero luego tiene los efectos particulares, que son los radiactivos, y luego los que se descubrieron muy tarde, que son los electromagnéticos, que significa que ese pulso electromagnético tiene capacidad para destruir los circuitos electrónicos. Con lo cual, es que te vuelves a la prehistoria. Imagínate ahora mismo que todo, la electricidad, todos los aparatos eléctricos que tienes, cualquier cosa, incluso hasta los vehículos que llevan también sus microchips, sus transistores, sus diodos, pues te quedaría todo, absolutamente todo, ya te digo, volveríamos a la Edad Media. Y por supuesto, no podrían volar los aviones, obviamente, porque no Pero habría ¿qué torres de pasa con un control. avión que está Vale, en vuelo en ese momento? ¿Qué puede claro, pasar? pero es que además es que no funcionarían las torres de control, no funcionaría nada, absolutamente nada. Ya te digo, quedaríamos ciegos como si volviéramos a la Edad Media, con lo cual, lo del avión olvídate. Por lo tanto, si tú estás en otro país, te quedas en ese otro país, salvo que salgas por tierra. Ojo, no que a ese país, por ejemplo, Egipto, de mi punto de vista, no le va a afectar. Turquía, creo que tampoco. Es mi opinión. Pero a España sí, no va a ser posible volver esos aviones, menos si alguien, por ejemplo, quiere ir a un aeropuerto del norte, porque un EMP, un pulso electromagnético, a esa altura que te digo, va a dañar al menos todo el norte de España. Correcto, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, ¿y qué otros escenarios prevés, querido maestro? No, vamos a Porque, ver, lo mismo. Hablo solo de uno. Pulso electromagnético, pero no por una explosión nuclear a una determinada altura. No, por un evento, un nuevo evento Carrington, es decir, un evento solar. Estamos viendo que las anomalías del Sol van increciendo. Y para mí, eso nos enfrenta a dos escenarios, no, a un escenario global profético descrito por muchas tradiciones. Te pongo un ejemplo. En el caso de las tradiciones mesoamericanas, no solo los mayas, quichés, en general, aztecas, etcétera, olmecas, hablan de, en el caso de los mayas quichés, de la muerte del quinto sol. En el Popol Vuh hablan de 5 soles. Estamos viviendo en el quinto sol. Vale, pero Hay secretos que la Iglesia y la ciencia prefieren mantener bajo 7 llaves. Las profecías de Fátima, y lo que realmente ocurre en los túneles del CERN, no son cosas distintas. Es un ritual moderno que busca desafiar una realidad que todavía no alcanzas a comprender. luego nos vamos, por ejemplo, a Fátima, de lo que hablaba aquí nuestra admirada doctora Margarita Torres, que yo voy a ir terminando porque a continuación lo tenemos allá en tu canal. Eh, el verdadero secreto de Fátima, para mí, de esa visión extraña de la que habría que hablar un misterio largamente, no es lo que le comentó alguien a Sor Lucía allí en ese momento y luego cuando estaba en Puy para que le pudiera escribir, no, es lo que ocurrió el 13 de octubre de 1917, insisto, coincidiendo poco antes, es decir, ¿cuánto? 20 días antes de la mal llamada Revolución de Octubre, que tuvo lugar en nuestro noviembre en Rusia, pero también con ese documento fundacional que era la Declaración Balfour fundacional del Estado de Israel. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo una danza solar extrañísima que yo he tenido la oportunidad de hablar con algún testigo de la época. Yo me metí muy a fondo a investigar todo ese tema de las apariciones marianas, yendo, conectándome con la gente más cercana posible. Y lo que describían testigos que eran niños entonces y que ya han muerto y que vivían en pueblos alrededor de Cova de Iría, donde tenían lugar las apariciones, ¿qué era lo que ellos veían? Lo que veían, y está documentado en los archivos Formigao, Formigao era un cura que recogió
cientos, miles de testimonios de todo tipo de gente. Lo que veían era que Cobade Iría estaba rodeado por unas nubes. El sol estaba allá arriba, como es lógico. Y sobre esas nubes había una luz moviéndose. Lo que vivían los que estaban abajo es que veían descender el sol. Vamos a ver, para mí eso es un símbolo es un anuncio de un evento futuro, un evento solar. Sería destructivo. Otros escenarios distópicos, hay un montón. El más grave me parece que puede ser producido por los aceleradores de partículas, que personalmente sospecho, y ha habido un muchacho muy joven que ha detallado que en los aceleradores de partículas, como el del CERN en Suiza, haría falta hablar a fondo porque ha habido todo un ritual desde el principio ahí tremendo, pero que ya ha provocado cambios que no hemos percibido. Eso sostiene, sí, es una historia larga, que ya, digamos, las líneas de futuro se han diversificado, se han multiplicado, pero ahí puede ocurrir cualquier cosa. Justamente los científicos de más peso en todo eso anunciaron dos posibles eventos. Uno más inviable, la creación de mini agujeros negros terribles, y luego el más importante, la creación de stranglets. Stranglets son unas partículas que son, ¿recuerdas esas máquinas que había, digamos, en los bares de comecocos? Bueno, pues son como comecocos. Un stranglet lo que hace es comerse todo lo que hay alrededor. O sea, cosas terribles. Bien, pero te decía, así hasta una docena de eventos que incluye una falsa invasión extraterrestre Te iba a preguntar por eso. o una auténtica invasión es ultraterrestre, intraterrestre, vete a saber qué. No, yo detallo qué. O sea, hay hasta una veintena de escenarios que yo personalmente sospecho, pero ya se sabe que yo estoy muy loco y me equivoco siempre. Sospecho, hombre, no, ha habido alguna ocasión que no me he equivocado. Cuando 2 años antes venía anunciando que en 2020 el mundo iba a cambiar y que iba a ser a partir de diciembre, no era evidente, había estudiado los ciclos. ¿Sabes cómo se llaman esos ciclos? Es un ciclo, ahora, perdón, se me ha ido en este momento, te diré, es un ciclo judío que de 7 años, 7 de esos ciclos que ahora te diré, se llama No te preocupes. semitá. Ah, Un ciclo semitá es un ciclo de 7 años. 7 de esos ciclos, 49, más uno, el año sabático, forman un ciclo sabático, 50 años. Si tú lo aplicas, lo puedes aplicar a la historia universal. Yo lo he aplicado varias veces. Bien, pero lo aplicas a la historia judía y es muy clara. La historia del Estado de Israel. Declaración Balfour. Y me puedo remontar 50 años antes y verías que hay un dato importante. 1917 más 50, 1967. ¿Qué se consigue en ese año? El objetivo la del guerra, sionismo, la guerra, la conquista de Jerusalén oeste, perdón, Jerusalén este, se conquista en la Guerra de los 6 días. Suma a 1967 50 años, 2017. ¿Qué ocurre con la llegada de Trump a poder este año? Que consagra él, que es el nuevo César de la Cuarta Roma con el Capitolio Washington. Es así, la profecía de Daniel describe claramente la llegada a las 4 Romas, la cuarta Roma, la tercera era Moscú, la segunda era Constantinopla, la cuarta Roma, que es Washington. ¿Qué es lo que hace? Reconoce a Jerusalén como capital de Israel porque traslada allí su embajada. Pero no ocurre eso. En ese año, como los anteriores, ocurren toda una serie de signos. Por ejemplo, ese año, 2017, hay la gran revelación extraterrestre. En diciembre, donde el New York Times, hay como una docena de eventos. Otro se publica ¿cómo se llama? Estructura, más o menos, lo digo mal, neural de la inteligencia artificial. O sea, la base neural de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que en 2027, esto no es un escenario posible, es real, va a haber acabado con un gran porcentaje de puestos de trabajo. Ya me he enrollado bastante. Te he hecho la síntesis. pero maestro, es que te iba a preguntar precisamente porque hay algunos de los amigos comunes que tenemos, como el gran José Guijarro, que lleva todos los días diciendo, en cualquier momento nos van a anunciar y va a anunciar Estados Unidos, va a anunciar Trump la vida extraterrestre. Sí, ¿Tú sí. crees que
¿Cómo lo Sí, ves? ¿Tú crees en sí, ello? ¿Crees que hay vida sí. Vamos a extraterrestre? ver, ¿Crees que otra. Te están desensibilizando. Película tras película, noticia tras noticia. Quieren que cuando el cielo se llene de naves, ya no sientas terror, sino aceptación. La gran revelación no humana está cerca. Pero la pregunta es, ¿será real o será el mayor engaño de la historia? Vamos a ver, primeramente, hay una cosa. Se están lanzando globos sonda falsos. El último que se ha lanzado ha sido esta película. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, la tengo. Digamos, es una película que se puede ver, que es un documental muy apasionante, muy bien documentado, demostrando la realidad ovni. Donde, por ejemplo, se han metido declaraciones de Marco Rubio cuando él no era un congresista más, no era el secretario de Estado, el número 2 de Estados Unidos, donde él hacía afirmaciones que ahora las ha desmentido. Vamos a ver, esto es siempre un tira y afloja. O sea, ¿cuál es la forma que tienes de condicionar a las masas? Mírame y no me toques, mírame y no me toques. O sea, siempre. Con el tema OVNI ha funcionado eso siempre. Lo he llamado hace, ¿cuánto? 40 años, la política del no limetangere. O sea, mírame y no me toques. Bien, nos están condicionando poco a poco. Guijarro comenta eso, pero si tú rebobinas cuarto milenio, en 4 ocasiones lo he anunciado, que se estaban dando pasos. La primera, quiero recordar que fue 2013 y iba, claro, en 2013 eran locas las cosas que yo decía. En 2019, cuando yo decía a primeros que en 2020 el mundo iba a cambiar, era loco lo que yo decía. Vamos a ver, no tengo duda, la cuestión es cómo se va a hacer eso. Desde mi punto de vista, Trump no va a hacer, como se ha dicho ahí, no va a hacer una declaración. No, él no es así, es mucho más inteligente. O sea, es muy hábil. Yo creo que la primera declaración formal va a ser una declaración científica, porque hay que ir metiéndonos las cosas explosivas con vaselina. O sea, Mm. una declaración de, ya hay rastros claros de vida en Marte o para que no nos pille tan cerca, en no se sabe qué Sea, estrella. es que precisamente estos días están hablando de Plutón. Es. ¿Plutón? Es que no, 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 no. hay varios Ot- planetas, no, pero otro hay. que dice, hoy he visto que decía que el 20% era agua y que seguro que allí hay vida. Es que lo he visto hoy mismo, pero no era Plutón, era... No, no, la de hoy no la he visto, pero hay declaraciones continuas, sobre todo de satélites de Saturno, perdón, sobre todo de Júpiter, es de Júpiter fundamentalmente. Pero es que hay un reguero inimaginable. Hoy lo has visto tú, pero hay una y otra y otra y otra. ¿Cómo? ¿Por qué se hace eso? Tú sabes muy bien. Se llama desensibilización sistemática. Si tú coges a una persona, y le das un bofetón, me duele, claro que me duele, aunque me lo haya dado yo, ¿vale? Pero sin embargo, si tú le vas haciendo poquito a poco, le has desensibilizado y a ella hasta adentro. Ningún problema. De alguna manera es eso. Ahora, eso se puede utilizar en la línea de vendernos una falsa invasión extraterrestre. Tú sabes muy bien que eso está en el informe de Iron Mountain. Estamos hablando de 1967, es cuando se dice, ya en el año 70 era un bestseller ese informe. Ese informe que se dice, es apócrifo, pero que se dice falso, plantea como sustituto para las guerras varios enemigos alternativos que cumplen las funciones. Uno, un apocalipsis climático, o sea, uno. Dos, la creación de terrorismo no existía. Tú sabes, bueno, si había habido atentados, no vamos a decir dónde, había habido terrorismo, pero tú sabes que la consagración del terrorismo hay un año decisivo, cuando justo el año en el que la CIA decide dar el golpe de Estado en Chile para frenar el comunismo en toda América, ese año, septiembre negro, por un lado, ¿vale? Ese año, por supuesto, de la mano de la CIA, y no más que de la mano de la CIA, de un gran agente de la CIA, Operación Ogro, donde unos vasquistas, de repente, que no eran nadie, se consagran como, los que han conseguido eso, qué casualidad, a pocos kilómetros de la embajada americana donde acaba de marchar. Metros, no kilómetros, metros, a pocos metros. No, he dicho, disculpa, metros quería decir, perdón, pero
Fíjate eso, el IRA. Mira, el antiguo director de un periódico franquista, es una historia larga, me llevó a conocerle su hijo, que era un periodista, era de los primeros colaboradores asiduos del país en ciencia. Eh, Quiero que conozcas a mi padre. Bueno, me contó cosas fascinantes. O sea, tenía una visión que si yo te dijera quién es, te lo diría en privado, te quedarías alucinado. Cuando decía de todo. Primero, no tenemos salvación posible. Pero él me explicaba con detalle y me mostró el libro de un ex agente de los servicios de inteligencia franquista, Cisne. ¿Te acuerdas de Cisne? Luego, ¿sabes que a Cisne tuve oportunidad de conocerle brevemente en la redacción de la revista francesa Actuelle, que era la revista, digamos, de la vanguardia, ¿vale? Ujú. Y este Cisne, además del libro que publicó aquí, que se titulaba así, escribió otro libro en Francia que se llamaba Le Maître Secret du Monde, los amos secretos del mundo. Bien, ahí detallaba qué agente, ex agente poderoso de la CIA, era el que se había pasado en teoría al campo privado y había organizado la Operación Logro y también el asesinato de Lord Mountbatten, el antiguo virrey de la India, con Gandhi, el último virrey de la India, y que era también el pedófilo, vamos a decir mínimamente, gran tío del príncipe Felipe de Edimburgo. Bien, lo volaron por los aires el IRA. El IRA empezó a ser importante. Y bien, y entre otros escenarios, era la invasión extraterrestre. Está ahí y en media docena de sitios más. O a uno le puede parecer muy así, pero es una forma de manipularnos. Ojalá. Y parte de esa forma de irnos sensibilizando, esa estrategia de la progresividad, por así decirlo, manipulativa, ¿tú crees que es también todo esto de los asteroides, que si son naves espaciales, que si no son esto, que ya Todo, llevamos 2 casos de asteroides que dicen que son naves espaciales? cuidado, pero vamos a ver. En ese caso no se están inventando un asteroide, es decir, lo que se llaman los objetos interestelares. Por eso se dice 3I Atlas. Es el tercer interestelar captado por, digamos, el conjunto astronómico, el proyecto Atlas. No, el primero, el 1I, era Oumuamua. No, eso es algo real, que tiene que ver con algo que se da simultáneamente. Te lo sintetizo, perdón, era una entrevista contigo, no conmigo, pero lo sintetizo muy brevemente. Tiene que ver con algo que está ocurriendo desde mi punto de vista. El universo no es un vacío muerto, es un organismo eléctrico, y tú eres parte de él. Las alteraciones electromagnéticas del cosmos están hackeando tu psique y alterando tu destino. No es casualidad que te sientas así, es la transformación que ya ha comenzado. Sin duda alguna, por mi parte, a nivel global. Y es que está habiendo una serie de cambios enormes a nivel cósmico, a nivel macrocósmico. No solo es que avancemos más, sino que está habiendo una serie de cambios en el universo eléctrico. Es un paradigma, una visión del universo se llama el universo eléctrico. Añadiría, matizaría, universo electromagnético, según la cual hay una interrelación electromagnética y cuántica de todo el universo, donde podría empezar a tener un mínimo de base teórica científica la astrología. Pero no vamos a meternos en esa historia, no. Lo que nos metemos es que, por ejemplo, un cuerpo que pasa como un cometa, ¿por qué produce perturbaciones en el Sol y en el resto del sistema solar, de la heliosfera? Ujú. Porque produce una perturbación electromagnética que afecta a la geosfera, es decir, al campo electromagnético terrestre y al de los seres humanos. ¿Por qué las tormentas solares provocan perturbaciones? En la geosfera provocan perturbaciones, digamos, meteorológicas, podrían llegar a provocar terremotos, etcétera, pero nos perturban, eso está demostrado, porque alteran nuestros campos electromagnéticos. Bien, desde ese punto de vista, me he enrollado con eso para decirte, está habiendo alteraciones únicas. No es solo que en esta época nuestra estemos haciendo descubrimientos únicos en toda la historia, por ejemplo, de repente, en muy poco tiempo, hemos retrotraído el origen de la civilización de Sumer, 3.500 años antes de nuestra era, es decir, 5.500 años a 12.000. A Göbekli 12.000. Tepe, claro,
Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Saliur, muchos sitios que he visitado y que he podido ver, ya están datados sin discusión posible con... Es un sistema infalible. ¿Por qué? Porque eran lugares enterrados y se pueden aplicar dos técnicas. Y se llama carbono 14 fijado, calibrado y fijado. ¿Por qué? Porque como están enterrados, se puede aplicar el carbono 14 combinado con la estratigrafía. Se sabe que algo que ha estado enterrado durante mucho tiempo, miles de años a este nivel, nadie lo ha tocado. Por lo tanto, el carbono 14 dice la fecha. Esto lo discuten muy pocos. O sea, da lo mismo 1000 arriba, 1000 abajo. Está viendo, yo viajo, he viajado y no tengo intención de volver a viajar a todos los escenarios más antiguos de la humanidad. Desde la pirámide más antigua en México, en la que ha hecho una monstruosidad, se dató hace un siglo como la más antigua de toda América, tremenda, digamos desde eso hasta Java, Gunung Padán, la montaña de la iluminación, que se data por parte de un equipo de científicos, un equipo fuerte, no arqueólogos, científicos multidisciplinares. Se ha datado unos 20.000 años. Vamos a ver. 20.000 años, Sí, 20.000. 20.000. Ojo, no lo aceptan los arqueólogos y los historiadores, no lo aceptan. Me da lo mismo. Como no aceptan la mayoría de los científicos, los papers, los Moderna Papers, Pfizer Papers, es decir, los documentos que demuestran las atrocidades merecedoras de un juicio de Nuremberg de esas compañías con las banderillas. O sea, en fin, vamos a ver, nunca antes en la historia ha habido tantas revelaciones, nunca antes hemos contado a través de Internet con la posibilidad de todo lo que estamos conociendo. Eso que tú sintetizas también en este libro. No lo hemos tenido a nuestro alcance, pero al mismo tiempo nos mantienen distraídos con tonterías. Nos tienen con el móvil, con Netflix, con no se sabe qué. O sea, el desafío es tremendo. Y cuando yo hablo tantas veces que en este momento hay la posibilidad de un salto evolutivo, lo hay. Y a lo mejor va a contribuir a eso la inteligencia artificial en el plan positivo. En fin, Oye, yo ya me he enrollado y ahora, te he contado. Vamos a ver, como consecuencia de eso, es que yo, sinceramente, no voy a hacer viajes porque no puedo jugar con la gente y con verme. Es que uno dice, es que eres un paranoico. Claro que lo soy, pero soy un paranoico que es escarmentado en carne propia. Te cuento, yo estaba en Egipto a punto de tomar el avión en el Cairo para Madrid cuando vino Filomena y nos obligó a permanecer en el Cairo, pagándonos lo del bolsillo una semana. Escarmentado en carne propia. Menos mal que monté la revolución con amigas y amigos que estábamos allí, con la embajada, etcétera, y pusieron a que autorizaron a aterrizar un avión grande. Si no, nos habríamos quedado ahí semanas. Y fíjate. eso era nada, era Filomena. Olvida lo que te contaron en el colegio. La Atlántida no es un mito lejano. Sus huellas están aquí mismo, en la península ibérica. Desde Tartesos hasta las columnas de Hércules, camina sobre los restos de una civilización que el tiempo y el miedo intentaron borrar. Vamos a seguir, Pedro. Claro, maestro, te iba a preguntar, ¿qué pasa con lo de la Atlántida? Has hablado de estas civilizaciones antiguas. Sabes que nuestro buen amigo Fernando López Mirones está Sí, escribiendo un libro precisamente en el sentido de que la Atlántida está aquí en España, está en el sur de España, ¿no? Que eso sí, también vamos. es una de las teorías. No ¿Tú qué sabía, opinas? no sabía lo de Mirones, pero sintetizo mucho porque no olvidemos el tema de esta entrevista, pero te lo sintetizo, no escapo a ninguna pregunta. No hay duda, vamos a ver, ya hay un montón de investigadores, sobre todo alemanes, de otras nacionalidades también, desde hace fundamentalmente las 2 últimas décadas, pero se remontan a varios, Schulten, a 2 alemanes y otro, no recuerdo cómo se llama, yo tengo una fotocopia de su libro, que planteaban ya que la Atlántida estaba en toda la provincia de Cádiz, Huelva. Vamos a ver, mi opinión es que sí, una de las islas Atlantes o una colonia atlante, digamos de la última Atlántida, que es probablemente la descrita por Platón, sí estaba ahí, pero era una. Habla de 10 islas atlantes. Creo recordar que eran 10 islas regidas cada uno míticamente por uno de los hijos de Poseidón. Bueno, era toda una historia más compleja, eran parejas de hijos. No importa. No tengo duda de ningún tipo.
Si tú te vas a las leyendas de Tartesos, hay dos tipos de reyes de Tartesos, que era toda esa zona. Uno, los reyes modernos y otros, los reyes míticos. Ocurre como en Egipto. Lo único en Tartesos hay muy pocos. O sea, donde, por ejemplo, Gárgoris y Avis, de donde sale el nombre del libro de Sánchez Dragó, no Avidis, es declinación. Gárgoris y su hijo Avis eran dos reyes míticos de Tartesos. O sea, yo lo que creo es eso. Ahora, es la principal hipótesis. ¿Por qué? Porque como tú sabes muy bien, en el Golfo de Cádiz hay una cima grande. No se puede investigar. Pero luego hay, decía Platón claramente, más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Ahí estaba. Esa es la síntesis. ¿Te parece que volvemos a tu libro? Te hago ya la última pregunta, si me permites. Vale, ¿Qué no. pasó con eso que hace poco se hablaba de que debajo de la gran pirámide de Keops era como una central eléctrica, poco menos, que había allí energía? ¿Qué pasó con aquello al final? Vamos a ver, hay varias cosas, pero lo sintetizo en dos. Una cosa es todas esas imágenes que obtuvieron y, digamos, recompusieron con inteligencia artificial en base a una serie de datos, digamos, descifrados con un programa especial que un italiano, no voy a enrollarme con los nombres porque no acabaría, pero conozco de cerca el tema. Este italiano había creado un programa especial que no ha compartido con el resto, y ese es un problema grave, no lo ha compartido, que permite, mediante los datos obtenidos por satélite, digamos de lo que hay debajo, subterráneamente, datos que han sido utilizados por la CIA, por un montón de organizaciones, no hay duda de que eso funciona, pero él lo interpreta y reconstruye lo que hay abajo. Y ha dicho que hay un mundo subterráneo, no debajo de la pirámide de Giza, de la de Micerinos, pero también Giza en toda la zona. Bien, uno, desde un punto de vista científico no es aceptable lo que dice, porque no ha compartido. Vamos a ver, para que algo sea científico debe ser replicable. Es decir, alguien tiene que volver a replicar el experimento. Tiene que ser falseable, lo es. O sea, alguien que demuestre que es falso, bien, no cumple los requisitos. Ahora, dos, desde mi punto de vista de estudioso de todo Egipto, tiene sentido, porque todas las tradiciones egipcias, todo lo que nos ha llegado, atribuyen, hablan de que esa zona de Giza, debajo está, entre otras cosas, hay por un lado el horizonte de Keops, digamos, hay una parte celeste y una parte infraterrestre. Digamos, hay un mundo subterráneo que es la Duat. Yo tengo pocas dudas, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo, cuando más de 10 años, sí, más o menos sobre el año 2011, unos egipcios que conocí allí, yo tengo un grave problema, como tú sabes. Yo hablo francés bien, entiendo italiano, portugués, pero mi inglés es muy deficiente. Era cuestión de que en la escuela se aprendía francés. Entonces me enteré muy mal, pero me llevaron de noche, digamos, así está la Esfinge, al fondo de las pirámides, a mano, digamos, izquierda de la Esfinge, hay una serie de farallones, nada más que sé por dónde y me llevaron para demostrarme que abajo había corrientes de agua, había cuevas. Sí, pero eso me llevaron a mí. Pero resulta que luego hay otros investigadores, un investigador inglés que ha escrito un montón de libros sobre todos estos descubrimientos de Turquía, los mejores, que ha escrito un libro que se llama Beneath the Pyramids, por debajo de las pirámides, porque ellos, que sí se enteraron bien, hicieron una expedición y recorrieron todo un mundo subterráneo. O sea, te lo he sintetizado. Esos por un lado. Por otro lado, las cámaras secretas, etcétera, ya lo hemos tocado en Cuarto Milenio, es otra cosa distinta. Las cámaras dentro de las pirámides, Micerino, Kefren también, pero sobre todo Micerino y Giza, está ya, digamos, Giza, Keops o Jufu, está demostrado. Lo único, poco a poco, ¿por qué? Porque hay un montón de técnicas. Insisto, en Cuarto Milenio lo hemos contado, hemos discutido sobre ello. Maestro, tú que lo sabes todo, que estás todo el día en Cuarto Milenio con estos programas más que maravillosos de toda la España mágica, de todas las provincias, de todas las ciudades. ¿Tú qué crees que ahora mismo hay en España el gran misterio que todavía se está investigando o que ni siquiera está investigando y que queda por descubrir, por saberlo todo sobre él en Hay España? muchos. Vamos a ver, para mí, básicamente, de España lo ignoramos toda la España preibérica. Es decir, Lo ignoramos nuestro, todo. todo.
sobre nuestra protohistoria, vamos a ver, te hago una pregunta a ti como a cualquiera, no te hago esa pregunta. Tú vete al Museo Arqueológico de Madrid y empiezas a ver las damas, desde la de Elche en adelante. ¿Ves esas salas? ¿Quién parió eso? ¿Qué civilización? ¿Qué Nos habla significa? de los tartesos todavía queda mucho por saber, ¿verdad? Pero, perdón, solo se habla de Tartesos, pero es que hay otro montón. Vamos a ver, ¿por qué la zona donde se construyó el Escorial, desde ahí hasta el Valle de los Caídos, por qué eso era digamos, el territorio dedicado a los muertos por pueblos antiguos que eran pueblos previos a los carpetobetónicos? Eso se llama la España carpetobetónica, que tú de niño habrás oído hablar de ella, parecía chiste, es la confluencia, está justo ahí, en el monte Abantos. ¿Por qué? Por un lado estaban los carpetos y por otro lado los betones, que eran diferentes tribus. Una claramente céltica y la otra ibérica, por decirlo de alguna manera. Pero antes de eso, ¿qué? O sea, hay infinidad de misterios que Iker ha tocado muchos de ellos en el programa, se ignora todo. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo me he ido para dar conferencias que he tenido que dar, por ejemplo, en Nerja, me he ido a Google Maps, a la zona de las cuevas de Nerja. Como tú sabes muy bien, uno de las pinturas que hay en las cuevas de Nerja, que digamos lo que describe es dos focas, porque esa zona fue marítima y, por ejemplo, abajo de lo que se llama la cabeza del indio, o lo creo que se llama los amantes, ¿sabes? Esa cabeza increíble que hay cerca de Antequera, desde Antequera, los tres megalitos se alinean con eso. Ahí se han encontrado restos marítimos, todo eso era mar. Bien, pero lo interesante es que cuando me he ido ahí, como a otras zonas en Google Maps, he localizado a medias, pero claramente, lo que se llama un geoglifo. Hay estructuras en España que desafían toda lógica oficial. Pirámides ocultas, silenciadas por una arqueología que tiene miedo a reescribir los libros. ¿Por qué se empeñan en decirte que son solo montañas cuando tus ojos te dicen la verdad? ¿Qué es un geoglifo? Un geoglifo son las líneas de Nazca, son cualquier tipo de dibujos, se han encontrado en muchos sitios, en Rusia, en Estados Unidos, en muchos lugares, y aquí, en España, como en Francia, que he localizado muchos de esos, ha quedado tragado por la civilización. Al igual que han quedado tragadas las al menos 4 pirámides claras que hay en la península ibérica. Y las 4 pirámides que hay en España. vamos, sobre todo en Castilla-La Mancha, sí, muy claras, pero Pirámides. Iker le dedicó un programa a una de ellas en Cuenca y ¿sabes cuál fue la protesta de los arqueólogos y los estudiantes de arqueología? Que estaba siendo delictivo al animar a la gente a que fueran a investigar esas cosas, que eso era materia de los arqueólogos, que no les interesa y no se preocupa, lo siento. Hay pirámides que claramente, al menos en 2 de ellas que yo he recorrido, están claramente los escalones. Pero, por ejemplo, tú te vas a Canarias. En Canarias yo he documentado hace mucho tiempo que existieron hasta 50 pirámides en las diferentes islas. En las Islas Canarias, 50 pirámides. Sí, han ido desapareciendo muchas, pero al menos de una docena todavía quedan intactas. Que no me acuerdo cómo se llama, por Dios, es al lado de un barranco bueno, cerca de Santa Cruz de Tenerife. Ahora te diré cómo se llama. ¿Por qué? Porque hay Thor Heyerdahl, que era el gran héroe de la expedición de la Kon-Tiki, digamos que cruzó el océano, como sabes, Pacífico, en una balsa, y lo cruzó, bueno, no, me enrollaría mucho, un personaje un chileno que tuve la oportunidad de conocer, eh, que hizo otra expedición, la Acali. Bien, que era famoso y que investigaba la Atlántida y sostenía que la Atlántida había estado en toda esa zona, él convenció al dueño de la naviera que tiene los ferries, que es un sueco, él era sueco también, los ferries entre las islas, para que financiara un centro. Y es un centro, tú pagas una entrada y puedes ver las pirámides. ¿Qué dicen los arqueólogos? No, que son, digamos, construcciones hechas como secaderos o para la planta, para la agricultura. Pero lo interesante es que encontramos otras idénticas en el antiguo Egipto. Yo doy en mis conferencias fotos idénticas, de las menos conocidas. Uno. Dos,
en las islas, ay, por Dios, se me va en este momento el nombre, unas islas que hay en el Océano Índico, uno, y dos, y también en las islas, ay, portuguesas, ay, por Dios, perdón porque se me Los va en este Azores. momento, Azores, eran las Azores, sí, Azores y Madeira, creo que es en Azores, idénticas, o sea, es un misterio, está todo por descubrir. Entonces, para mí, el gran misterio es ese. ¿Cuáles han sido los orígenes? Porque hablaríamos, esto de verdad no es para ahora, largo y tendido, todo lo que te podría contar. ¿Por qué? Porque en teoría los últimos supervivientes de la Atlántida pasaron por la península ibérica, dejaron rastros inconfundibles en muchos sitios. El principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el símbolo de los supervivientes de la Atlántida? El símbolo de la Atlántida es Osiris. O sea, cada Neteru, es decir, cada lo que llamamos estúpidamente dioses, cada figura mítica tiene 7 niveles de interpretación. Uno de ellos es el nivel histórico. Entonces, la interpretación protohistórica de Osiris identifica a la civilización atlántica, con todo lo previo, todos los gobernantes que están en las listas reales egipcias previos, digamos, que se remontan más. Hay, antes de Osiris, hay 6 gobernantes más que son en teoría dioses. ¿Quién es el descendiente? Están Osiris y luego Set, su hermano, el que le combate. ¿Quién es el seguidor? Horus. Bien, hay, como yo he localizado, te diría, más de medio centenar, muchos más, de testimonios, más un centenar, históricos y legendarios en toda la península ibérica, incluido Portugal, en toda la costa, digamos, atlántica mediterránea y en toda la costa atlántica del Magreb, que hablan de eso de forma indiscutible. Y tú dirás, ¿por qué no me he enterado? ¿Verdad? Porque, como llaman a Horus, Hércules egipcio, hijo de Osiris. Mm. O sea, solo céntrate en Toledo. En Toledo hay una docena larga de crónicas de cronistas españoles, larga, que hablan claramente que Toledo fue, digamos, construida con las cuevas que había por Hércules egipcio, hijo de Osiris. Hércules, sabes que también se dice que fue el primero que fundó algo en Barcelona, se sabe que es el que fundó Sevilla, que es el que fundó Segovia. Segovia está fundada míticamente por Hércules, Lisboa, y así seguiría diciéndote. Cuando tú estudias eso, es indiscutible. Hércules, egipcio, hijo de Osiris. Osiris solo tuvo 2 hijos. Uno, la gente piensa que uno, que es Horus, no, porque digamos, la esposa de su hermano Set, que era impotente, o más que impotente no, era estéril, tuvo un hijo que era, ay, por favor, se me va, ahora, con cabeza de perro, otra figura que ayuda mucho en toda la historia. Tiene 2, y esos 2 los encuentras en Egipto y en otros lugares como los fundadores de la civilización egipcia. Ves 3 figuras, Horus, así, con una rodilla en el pie, y 3 que son, por Dios, si lo debo tener por aquí No te atrás, preocupes. es uno de los pocos que no tengo. Anubis, perdón, Anubis, con cara de chacal, con cabeza de chacal. Entonces, tú te pones a investigar, mira, me vas a permitir que te muestre 2 libros de una gran investigadora española que yo le animé a escribir. Desde los corsarios de antaño hasta los mercenarios de hoy, el negocio de la sangre nunca ha dejado de ser rentable. Los perros de la guerra son los que realmente mueven los hilos del tablero global. No luchan por banderas, luchan por el mejor postor. Y tú eres quien paga el precio. Uno de ellos, perdóname, estos son los 2 libros. Es Carmen Maimó, bien, El templo abierto de Montserrat, donde hay figuras, como en otras partes del mundo, hay figuras creadas por una civilización antigua. Y uno que yo le invité a escribir y que prologué, El templo de Horus, Montserrat. Ella aquí recoge infinidad de testimonios que indican claramente que la civilización atlante se estableció en ciertos lugares de España. Oye, Luego, hace no mucho vi oye, me encantaría continuar. perdona, creo que era en la provincia de Soria, Sí, que vi imágenes de una ciudad megalítica que no sí. sabe quién la construyó, con unas piedras gigantescas y que yo no tenía ni idea. Fíjate, tantas cosas que ignoramos los españoles sobre España, ¿verdad? No, Yo no yo sé si era en tampoco. Soria. No, no, tampoco.
Yo he oído algo, pero ya me darán los datos porque me interesa. Pero vamos a ver, digo, no vaya a ser que seguramente es alguna de las que no conozco, pero es que toda la península ibérica, insisto, no España, la España romana, que es una unidad indiscutible para mí, porque es una unidad ya en la protohistoria. Aceptemos que hay una protohistoria atlante o no, no importa. Es una unidad, en toda ella se encuentran infinidad de cosas, comenzando por, tanto desde arriba, digamos desde Galicia, por toda la costa, encuentras toda una serie de misterios arqueológicos, leyendas, tradiciones del desembarco de los atlantes, por ejemplo. Pero Uno de fíjate, ellos, has hablado de Montserrat, que tiene muchísima historia misteriosa detrás, mágica, pero fíjate, has hablado hasta megalítica, o sea, prehistórica, Montserrat, tan no, antiguo. sería largo, no es para ahora, no, eso nos lleva a otra historia que alguien a quien yo conocí, que era un millonario intérprete de Nostradamus, tenía la mejor colección de libros, un mexicano establecido en México, perdón, mexicano, un peruano, ex banquero establecido en México, lo conocí cuando tenía un momento, me lo presentaron sus editores que me habían invitado a un congreso. Este hombre desarrolló una teoría que la había inventado otro amigo suyo peruano, que era la cultura masma. La cultura masma, en resumen, lo que hacía era en las rocas labraban figuras humanas que eran solo perceptibles en determinadas posiciones solares, según les diera el sol en una y otra dirección. Y él investigó una docena de lugares, entre otros Egipto. En Egipto, él localizó, yo localizé otro, también hasta una docena de lugares claros donde hay figuras inconfundibles. Bien, pero ves, todo eso nos lleva, pero eso lo hay en muchos sitios de la península ibérica. Yo lo he examinado desde Cataluña, no recuerdo el pueblo que había arriba. El pueblo de abajo es inconfundible. Hay, porque es Esquirol. Claro, porque es inconfundible. Ahí viene el término esquiroles, digamos, los que joroban una huelga. Bien, el pueblo que había arriba, donde vivía un gran filósofo y teólogo español, que era Raimundo Paniker, pues, ex Opus Dei, ex sacerdote, bueno, muy famoso en Estados Unidos. Y ahí claramente vi toda una serie de figuras, pero desde ahí hasta Granada, no importa dónde. En fin, oye, pero ¿te parece que volvemos al tema de tu Oye, libro? es que fíjate, por ejemplo, el tema de los dólmenes, de los menires, los tienes en Menorca, pero los tienes en los Pirineos. Yo los he visto en lugares increíbles. En los Pirineos a unas alturas tremendas. Sí, ¿y sabes qué es lo terrible? Vamos a ver. El lugar, la zona de España más rica en dólmenes es el País Vasco, Euskadi. Y yo he rabiado cuando me he ido a intentar localizar, porque no tenía la localización por GPS. Si la tienes es fácil. Porque veía un mapa donde he viajado por ahí para localizar los dólmenes, y en el mapa que habían creado los subnormales gamberros euskaldunes habían rayado todo y habían destruido su pasado. Es que yo me dedicó a hablar, a preguntar, y nadie sabía dónde estaban. Por Dios, si esa es vuestra verdadera herencia, vuestra herencia no es el euskera modernizado, no, son los dólmenes. Hay dólmenes vascos, euskera, hasta en Cataluña, con nombres vascos, porque llegaban hasta allí. Pero es que hay dólmenes en toda España. Mira, en ese viaje, que lamentablemente las plazas se repartirán entre los amigos y amigas que me han acompañado, iremos un autobús. En otros viajes, en ese viaje por Extremadura, vamos a ver unos círculos de dólmenes increíbles que hay perdidos en Cáceres, digamos cerca de la raya es como llaman a la frontera, o sea, la frontera es una estupidez entre Portugal y España, es decir, Extremadura. O sea, es increíble la riqueza. Como tú sabes, en Galicia y otros lugares, a raíz de que ha habido cambios climáticos, que ha descendido el nivel del mar, han quedado al descubierto unos dólmenes increíbles que estaban hundidos. O sea, tenemos una riqueza brutal. No sé si hay alguna pregunta más o volvemos a tu libro. No, ya llevamos, me habías pedido solamente una hora y llevamos hora y media, querido maestro. Así que cuando Ya quieras lo sé, terminamos. pero por contar brevemente de tu libro, si te parece, yo hago
un breve repaso, algunos puntos solo de un capítulo. No hagas lo que los demás puedan hacer por ti. Y yo lo he subtitulado desde los corsarios a los mercenarios hasta las empresas militares privadas. O sea, ¿cómo pagan a gente para ir a la guerra? Porque la Totalmente, guerra lo es un estamos negocio. viendo ahora. Mercenarios siempre ha habido y sigue habiendo. Ahora puedes llamarle contratista, puedes llamarle voluntario, como te dé la gana, que voluntario no tienen nada porque van cobrando. Y los tenemos, hay en Yemen, hay fíjate, en Ucrania la cantidad de ellos que hay. Rusia también los emplea. Fíjate ahora mismo todos los que hay, por ejemplo, en África, que le llaman, los rusos han pasado a llamarse Wagner, a llamarse el Africa Corps, por supuestísimo, eso es un clásico. Y cada vez además que acaba una guerra, que acaba un conflicto, todas estas personas que muchos es que no saben hacer otra cosa que empuñar un fusil y estar en guerra, pues van precisamente se ofrecen como mercenarios. Y claro que sí, esto es un clásico total y absoluto y que seguirá existiendo. Para quien piense que tú, claro, es un propagandista ruso que estás siempre en contra de Ucrania, hay que recordarle, no lo he visto, pero hay un documental en Netflix, no sé si está una serie, de un mercenario español, de los muchos que han ido a Ucrania, donde cuenta los horrores de su vida como mercenario. Es decir, Aquí, aquí, ¿cuántos decenas de miles aquí en el canal han hemos pagado? tenido un español luchando por Rusia y un español luchando por Ucrania. Y el que lucha el que ha estado luchando por Ucrania, las barbaridades que nos llegó a contar de todo lo que le hicieron allí, de todo lo que le hicieron sufrir y todo lo mal que lo pasó. O sea, que te quiero decir que por eso es importante traer a personas de todo el espectro y que te vengan a contar la verdad. No un periodista que te escribe a miles de kilómetros de distancia del conflicto, sino el que ha estado allí en la trinchera en primera línea, que es el que lo tiene que contar. Pues querido maestro, ya llevamos hora y media. Ya vamos Eh, y ya hablaremos, solo me Tenemos permito mucho de decir, lo que hablar. Tú ya sabes que cuando quieras hacemos programas en tu canal, en el mío. ideal. Vamos, yo por mí haría un programa contigo todos los días. Así Ideal. que, Pues como habíamos quedado, aquí lo dejamos. Es que perdóname, me has empezado a hacer preguntas y nos hemos ido de la entrevista. pero es que Pero, tienes tanto que contar y tendremos tanto que aprender de bueno, ti, querido. y tú, hombre, lo importante es que yo no he escrito libros, no tengo tiempo. Ojalá la divina providencia, perdón, yo proclamo así en femenino y en algo tan vago como para mí es qué queremos decir cuando decimos Dios. Ese es el libro que escribió un maestro y amigo mío que fue además el presidente de Telefónica Internacional y el consejero delegado de Telefónica. La gran figura, el hombre más inteligente, más honesto que ha habido en Telefónica. Recuerda que yo era sindicalista en Telefónica. Bien, este era el mejor de los jefes. Se marchó porque era muy honesto. Y era tan honesto que siendo él, se definía como un economista marxista y me decía, Enrique, es que yo soy marxista y por lo tanto no puedo ser del PSOE. Me decía, Germán Ancochea, este gran hombre, por ejemplo, el núcleo duro de Telefónica le mantuvo hasta el final aún con el nuevo presidente que era amigo de Aznar, hasta que él se marchó y dijo, somos incompatibles, porque sabía que era un hombre honesto. Y él escribió un libro con su mujer, la profesora María Toscano, que se llamaba ¿Qué decimos? No, ¿qué queremos decir cuando decimos Dios? Ahora que las piezas están sobre la mesa, la pregunta no es qué va a pasar, sino qué vas a hacer tú con esta información. El conocimiento es una carga pesada, pero el silencio es la muerte. Quédate conmigo en Paranormalmente, porque aquí la verdad no se susurra, se grita. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.